¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy vamos a continuar con la clase de AutoCAD. Hoy vamos a terminar de crear nuestra capa y luego vamos a crear otras más. Por el momento, el día de ayer vimos cómo podemos crear nuestra capa, que fue la capa de muro, la capa de texto y la capa de ejes. Y le pusimos un grosor y le pusimos diferentes tipos de líneas, que fueron las líneas cortaditas. Hoy vamos a crear otras nuevas capas que van a ser las boyas, van a ser las cotas, los muebles, ventana y puerta. Van a ser 5 tipos de capas diferentes. No sé si recuerden, la importancia de dibujar con la capa es que luego cuando nosotros tengamos un proyecto ya grande, es necesario dibujarlo con diferentes tipos de capa, ya que al momento que nosotros imprimimos nuestro proyecto, lo pasamos a PDF, se logra a diferenciar los grosores de línea, le da calidad a nuestro trabajo. ¿Y qué pasa si nosotros no lo hacemos así? Luego puede ser que nuestro trabajo no tenga el mismo precio, no cueste lo mismo y no tenga una calidad y no sea presentable durante ya sea en su trabajo o en la escuela. Entonces ya no tenemos que cometer esos errores ya en la vida profesional. Por eso hay que aprender a crear nuestra capa correctamente, ya sea capa para muro, para eje, para cota, para texto, para ventana, etcétera, etcétera. Siempre hay que crear diferentes tipos de capa, ya que las partes que componen un plano no se usan los mismos grosores. Para los muros yo uso 0.35, para las cotas 0.13, para los bloques 0.05 y así me voy. Entonces hoy vamos a crear otras capas, pero para que le quede claro cuál es la importancia de dibujar capa es la siguiente. Una, le da más calidad a nuestro trabajo y tiene más valor. Y al momento que nosotros lo vayamos a imprimir, lo verificamos, se logra diferenciar los grosores, unos son más delgaditos, una línea está más gruesa, la línea de muro está más gruesa, la de eje es la más delgadita, la de la cota está un poquito más gruesa que la línea de eje. Entonces, esa es la importancia, le da calidad y tiene más valor nuestro trabajo, ya que si yo quiero imprimir mi proyecto a negro, igual lo puedo hacer. Y por ejemplo, en la escuela me pide imprimir la línea de eje solamente a color, lo podemos hacer. Entonces hoy vamos a crear otras capas nuevas. Recuerde, solamente le damos un clic aquí en propiedades de capa, le damos un clic y le damos aquí crear capa. Recuerde, propiedades de capa, clic izquierdo y le damos aquí un clic para crear nuestra capa nueva. La primera capa es la cuarta capa. Ustedes la van a crear en su archivo que ya tienen creado, que crearon el día de ayer. Le vamos a poner que se llame boyas y le vamos a poner un color moradito también, que es el número 6, y aceptar. El tipo de línea la dejamos en continua y el grosor, vamos a poner un grosor de 0.05 y aceptar. Lo repito nuevamente, vamos a crear una capa que se llame boyas. Le damos un clic aquí en propiedades de capa para crear nuestra capa, clic izquierdo y damos un clic aquí. Es como un solecito, como una estrella, damos un clic izquierdo y le ponemos boyas. Le damos un clic en el cuadrito blanco para poner el color y le ponemos el color número 6, es magenta y aceptar. El tipo de línea la dejamos en continua, no le tocamos nada. Y el grosor, si eso lo cambiamos a 0.05 y le damos un aceptar. Ya tenemos nuestra primera capa creada. Ahora vamos a crear otra nueva capa. Esta capa se va a llamar puertas. El color, le damos de un color, el número 8. Aceptar. El tipo de línea continua y el grosor 0.05 igual. Recuerde, van a crear una capa que se llame puerta, solamente le dan un clic aquí y le ponen puerta. Luego le ponen el color número 8 y le dan un aceptar. El tipo de línea la dejan continua, entonces ya no le mueven nada porque aquí está en continua. Y luego el grosor 0.05 y crean ustedes su capa.
Entonces lo vuelvo a repetir. Clic izquierdo para crear nuestra capa, se va a llamar puertas. El color es el color número 8, aceptar. El tipo de línea continua y el grosor 0.05. Ya tenemos nuestra segunda capa ya creada. Vamos a crear otra capa que se va a llamar ventanas. Ventanas. Y le vamos a poner un color, el número 4. Aceptar. El de tipo de línea continua y le dejamos el mismo grosor 0.05. Lo repito nuevamente. Clic izquierdo para crear nuestra capa. Y se va a llamar ventanas. El color es el color número 4. Aceptar. El tipo de línea continua y el grosor 0.05. Entonces ya tenemos nuestras primeras 4 capas. Perdón, 3 capas. Ahora vamos a crear otra capa. Esta capa se va a llamar muebles, ya sean las mesas, los muebles de la sala, las camas, roperos, etcétera, etcétera. Esto se va a llamar muebles. Le ponemos muebles, muebles. Y el color lo vamos a dejar igual en el color número 8. Y le damos un aceptar. El de tipo de línea la dejamos continua y el grosor igual 0.05. Entonces lo repito nuevamente. Clic izquierdo para crear nueva capa. Se va a llamar muebles. El color va a ser color número 8. Le damos un aceptar. El tipo de línea va a ser continua. Y el grosor 0.05. Y ya tenemos 4 capas correctamente creadas. Ahora vamos a ver otra capa que tenemos que crear, que va a ser la capa que se va a llamar cotas. Las cotas son en donde nos dicen la medida de cuánto mide mi plano, ya sea 20 metros, sea 15. Eso lo vamos a ver en el siguiente video, cómo podemos crear nuestra cota o cómo modificarla. Vamos a ver cómo podemos modificar las capas. Y esa va a ser la capa que se va a llamar ahorita cotas. La siguiente capa que vamos a crear se va a llamar cotas. Porque con esa capa nosotros vamos a ir acotando. Entonces vamos a crear una capa que se llame cota. Le damos un clic izquierdo y le ponemos cotas. El color, le vamos a poner un color, no sé cuál le parezca. O el color número 4, aceptar. Tipo de línea continua, siempre va a ser continua. Y el grosor, vamos a poner un grosor de 0.13 y vamos a aceptar. Repito nuevamente, yo aquí le doy suprimir capa para repetirlo. Ustedes no hagan eso, si ustedes lo hacen se le va a eliminar su capa, chequen. Se elimina mi capa. Aquí en la X pueden eliminar capa. Pero tengan cuidado, no vayan a eliminar la capa que ustedes no gusten eliminar. Yo aquí tengo seleccionada esta y si le doy un clic aquí se va a eliminar. Entonces ustedes no hagan eso porque ahorita estamos creando capa. Yo la elimino para repetir el paso. Entonces repito nuevamente el paso, clic izquierdo y se va a llamar cotas. El color es un color número 4, un aceptar. El tipo de línea la dejamos en continua y el grosor 0.13. Le damos un grosor de 0.13 y aceptar. Ya tenemos nuestra capa creada. Y si quiero volver a abrirme lista, solamente doy un clic aquí y puedo seguir creando aquí. Y ya sigo creando mis capas que yo desee. Ya tenemos la capa boya, que es el color número 6, con el tipo de línea continua y el grosor 0.05. Ya tenemos la capa cotas con el color número 4, con el tipo de línea continua y un grosor de 0.13. Ya tenemos nuestra capa muebles con un color número 8 y el tipo de línea continua y el grosor 0.05. Ya tenemos la capa puertas, que va a ser para puras puertas, con un color número 8 y el tipo de línea continua con un grosor de 0.05.
Y por último tenemos nuestra capa ventana, que va a ser solamente para ventanas, con el color número 4 y con el tipo de línea continua y con un grosor de 0.05. Ya tenemos 3, 4, 5 capas creadas, y en la clase anterior creamos 3 más, ya tenemos 8. Ya casi tenemos todas las capas creadas. Vamos a crear una, 2 o 3 más máximo, y vamos a empezar con nuestro plano arquitectónico. Entonces espero que ya tengan muy claro cómo ustedes pueden crear su capa. Por ejemplo, aquí voy a dibujar con la capa boya, voy a dibujar un círculo y se dibuja en moradito. Y ahora voy a dibujar una línea con la capa cotas, que es el color número 4, un azulito bajito. Y voy a dibujar mi línea y va a salir con ese color. Con ese color va a salir correctamente. Ahí está. Por eso es muy importante saber dibujar con capas. ¿Qué pasa si ustedes empiezan a dibujar su plano? Por ejemplo, digamos que este es su planito, ustedes empiezan a dibujar, hacen todo, hacen sus divisiones, el cuarto, la cocina, el baño, etcétera, etcétera. Entonces, si a ustedes se le olvidó crear su capa, tienen que crearla y luego tienen que ir seleccionando una por una y luego cambiarse a la capa correspondiente. Y así se tienen que ir seleccionando, seleccionando y cambiando a la capa correspondiente. Entonces es muy tardoso estar haciendo eso. Entonces por eso yo les recomiendo que antes que ustedes inicien su proyecto, su plano, primero creen su capa. Una vez que ya tengan su capa creada, ya pueden iniciar a dibujar su plano o lo que vayan a hacer. Igual podemos cambiar de capa. Por ejemplo, yo quiero cambiar de color este círculo, lo puedo cambiar, pero tengan en cuenta que va a cambiar sus propiedades. Si este círculo estaba hecho con la capa boya y la capa boya tenía un grosor de 0.5 y luego yo lo cambio a la capa cotas, ya no va a tener el grosor de 0.05, va a tener el grosor de 0.13, porque la capa cota tiene un grosor de 0.13, entonces sus propiedades cambian. Eso lo tienen que entender muy claro, que sus propiedades va a cambiar. Igual si tienen otro tipo de línea, igual va a cambiar y el grosor va a cambiar. Entonces es muy importante que ustedes sepan que sus propiedades van a cambiar, ya no va a ser lo mismo. Si tenía 0.05, ahora ya no va a tener 0.5, va a tener 0.13 porque la cambié a la capa cota que tiene un grosor de 0.13. Entonces es muy importante que ustedes tengan muy claro este tema para que luego no tengan problema al momento de dibujar ya profesionalmente y ya no cometan estos errores. Al inicio es aceptable, pero ya cuando ustedes estén dibujando en una empresa no pueden hacer estos errores. Entonces hasta aquí la dejamos con este video y nos vemos hasta la próxima. Espero